computadora. Recording in progress. Avanti. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias otra vez por estar aquí. Hoy hemos tenido una pequeña... iba a hablar con nosotros una profesora que es libanesa. Tenía muchas reticencias porque decía que era difícil una libanesa hablar objetivamente de lo que ocurre en el Líbano, pero ella dice que ha cogido el COVID. Yo no sé si ha sido un pretexto o que le ha venido bien para no poder hablar. Entonces, Antonio, yo he recurrido a él para que nos haga una pequeña introducción histórica al Líbano en el siglo XX. Antonio. Buenos días a todos y a todas, como se dice ahora. Yo tengo también una amiga libanesa, José Manuel, que está en París y que conozco hace mucho tiempo y a la que he recurrido para ver con ella qué es lo que podría decir. Y te tengo que decir que me ha dicho como la tuya, como tu amiga libanesa, que no le gusta hablar de esto. Esa lleva viviendo, yo qué sé, 40 años o 50 años en París, pero aún así, yo creo que es maronita de origen, no le gusta hablar de esto. Así que me las he arreglado yo un poco yo solo. Bueno, el Líbano, como veis y miráis la carta, un mapa del Mediterráneo, pues está ahí al fondo del Mediterráneo, en un sitio geográfico que ha sido históricamente, y lo sigue siendo, pues un cruce de imperios, de civilizaciones, de influencias. Y eso ha dado como resultado desde hace mucho tiempo, y hoy todavía, pues a un país que en Oriente Medio es un caso un poco particular. Porque por una parte tiene un sistema político único en Oriente Medio y en otros sitios, y también por su pluriconfesionalidad, lo cual en un ambiente que ya sabéis, que conocéis de Oriente Medio, pues no es frecuente, es un caso único. Para no remontarnos a la antigüedad de los fenicios, yo empiezo mi pequeño panorama histórico con el Imperio Otomano. El Líbano formó parte del Imperio Otomano, como todo Oriente Medio, pues desde el siglo XVI, desde la conquista de Constantinopla, un poco después, hasta que el Imperio Otomano desapareció al final de la Primera Guerra Mundial, en el año 18. El territorio que hoy es Siria y el Líbano, aproximadamente, fue confiado en ese momento por la Sociedad de Naciones, que se creó entonces, a Francia. Os recuerdo que Irak y Jordania, toda esa parte fue confiada al Reino Unido. Entonces, los franceses, que ya tenían allí algunos enlaces culturales, pues tardaron 2 años, del 18 al 20, en crear el Líbano, porque el Líbano no existía como entidad política. Y uniendo lo que... El Líbano es un país que tiene unos... Me salto un poco el orden, pero para que os hagáis una idea, es un país muy pequeño. Tiene 10.000 kilómetros cuadrados. 10.000 kilómetros cuadrados es una provincia española mediana, en la mitad de Badajoz. Tiene una fachada marítima y muy cerca del mar, como pasa en el sur de España, en Málaga, está la montaña. Entonces el Líbano los franceses lo que hicieron fue reunir la montaña libanesa, que así se llama, que es donde vivían fundamentalmente los católicos, los cristianos, con los valles que la rodean, a esas montañas, que formaban parte de las provincias del Imperio Otomano, de Damasco, de Beirut. Entonces lo reunieron en una entidad nueva, que prácticamente tiene las fronteras de hoy, en la que los franceses, apoyándose sobre todo en la comunidad maronita, pues trajeron su cultura a través de la lengua, a través de la enseñanza que reforzaron, pública, privada, con muchas comunidades religiosas, y el Líbano se convirtió muy pronto dentro del mandato francés, pues en una entidad muy occidentalizada y muy, en particular, francisada. ¿Qué se puede decir? El censo, ¿cuántas personas vivían entonces en el Líbano? Y viven hoy. El único censo oficial que existe de la población del Líbano se hizo en 1932, hace algunos años, ya casi 100 años, y nunca más se ha hecho otro.
Hay estimaciones, evidentemente, de las Naciones Unidas, del propio gobierno libanés, pero no se hace un nuevo censo porque el censo que se estima alteraría el orden político ya bastante alterado del país. Así que el censo del 32, perdón, del 32, si digo bien, del 32, dice, o decía, que poco más de la mitad, del 55% de la población, se declaraba maronita. En el Líbano, hoy, como hace 100 años, no se podía uno inscribir, tener un documento oficial, pasaporte o documento de identidad, sin decir su confesión. O sea, igual que decías que eras nacido el día tal de tal año, tenías que decir yo soy maronita, o musulmán, o druso. Así que se sabe que había un poco más de la mitad eran cristianos, y aproximadamente menos de la mitad pues eran musulmanes. Entonces no se distinguió muy bien entre las diferentes clases de musulmanes. Se creó el año 26 una constitución durante el mandato francés, porque el francés era como una especie de protectorado, es decir, que era un país en el que Francia instauró un régimen político que ahora os describo, pero sabiendo que ese mandato un día se terminaría y por lo tanto había que tener una constitución para gobernar ese país. Y esa constitución, en una forma muy original, pues preveyó un reparto del poder político entre las diferentes comunidades que existían en el país. Y el presidente del país tenía que ser, se ha dicho en la Constitución, es una cosa muy corriente, tenía que ser un maronita, es decir, un cristiano de obediencia romana, en ese caso, de rito oriental, pero de obediencia romana. El primer ministro tenía que ser un sunita, lo que eran la mayoría de los habitantes musulmanes eran sunitas, y el presidente de la Asamblea Nacional, un chiita. De hecho, la mayor parte del poder político la tenía entonces y durante mucho tiempo el presidente. O sea que los maronitas tenían mucho más poder político que los demás. Eso ha ido evolucionando, incluso por escrito. La Constitución ha sido modificada y hoy día el reparto entre los tres poderes, entre los tres puestos, es un poco más equitable que al principio. Además de esas tres comunidades, vivían en el Líbano en aquellos tiempos una importante comunidad drusa, que son también otros musulmanes distintos de los sunitas y de los chiitas, y unos 100 y pico mil judíos, y una importante comunidad judía que vivía en... Hoy día, las últimas estimaciones, repito que no hay censo, en las últimas estimaciones se piensa que hay un tercio de cristianos maronitas, un tercio de musulmanes suníes y un tercio de chiitas. La cosa ha cambiado considerablemente. Si se hiciera un censo más exacto y sobre todo se tuviera en cuenta la enorme presencia de palestinos que se han nacionalizado, que tienen doble nacionalidad, los sunitas serían los mayoritarios. Eso alteraría completamente el orden político escrito. No quedan judíos hoy día en el Líbano, se han ido todos, y sigue existiendo una importante minoría drusa. Los drusos son una gente muy peleones, y han participado en todas las batallas y todas las matanzas que ha habido en ese país. Hoy día hay entre 5 y 6 millones, no se sabe bien, como lo del censo, pero entre 5 y 6 millones de habitantes hoy día, de los cuales 300.000 son refugiados palestinos y casi 1 millón son refugiados sirios, porque una de las grandes novedades es que resulta que los sirios ahora se han tenido que refugiar en el Líbano, dada la guerra civil que también hay en Siria. ¿Cuál ha sido la evolución del Líbano desde ese mandato francés? Pues ha tenido 3 etapas muy claramente diferenciadas. La primera, pues bajo el propio mandato francés y hasta la independencia, que fue durante la Guerra Mundial, el año 43, el país vivió en una época de estabilidad política bastante aceptable, con ese pacto entre las 3 comunidades importantes, con un papel muy importante de la comunidad judía, y con esa relativa estabilidad política, pues le llevó a una actividad económica, a una prosperidad económica. En los años 50, el sector financiero se desarrolló considerablemente. Os recuerdo que durante muchísimo tiempo
la actividad financiera y bancaria con interés no se podía hacer por musulmanes. Entonces, aprovechándose que en el Líbano tenían esa particularidad de la pluriconfesionalidad, se desarrolló una actividad ya antigua, pero que se modernizó y que daba servicio a una gran parte de los países y de los particulares y de la industria del Oriente Medio en Beirut. Esa prosperidad duró pues prácticamente hasta los años 70. Suiza, yo me acuerdo, siendo estudiante de bachillerato, de conocer el Líbano como la Suiza del Oriente Medio, igual que se decía de Uruguay en América Latina. Eran países pequeños que habían sabido encontrar su sitio y que vivían relativamente bien. Pero el Líbano, pues, dado donde está justo encima de Israel y al lado de todos los demás países que hemos citado, no podía escapar a dos problemas que se han ido agravando con el tiempo. Uno, el conflicto israelo-palestino, que empieza en el año 48 con la creación del Estado de Israel y la llegada al Líbano de golpe de 120.000 refugiados palestinos, a campamentos de refugiados que siguen existiendo. Y, por otra parte, al aumento de la tensión de las tensiones internas entre las comunidades religiosas. Pero que en el fondo era el mismo origen, porque esa tensión aumentaba porque el conflicto israelo-palestino se extendía a todo Oriente Medio y en particular a los vecinos del Líbano que estaban muy cerca. La llegada de el año 79 con la llegada de los iraníes, la creación de partidos religiosos muy violentos como los Hezbolás, como las falanges que eran más bien de obediencia cristiana. Bueno, todo eso llevó a que desembocó, después de un periodo ya, principio de los 70, a que en el 75 estallara pues, lo que se ha llamado la Guerra del Líbano, una guerra civil que ha durado desde el 75 hasta el 90, 15 años de guerra civil, como todas las guerras civiles, muy desastrosas. Muy desastrosas para los derechos humanos, para las vidas humanas, para la economía del país, para la estructura política del país. El año 90, con intervención de potencias extranjeras, de Estados Unidos, de Francia, se calmaron un poco las cosas, pero de hecho, y esa es la tercera etapa, desde el 90 hasta hoy, hace ya 30 años, no ha habido nunca un periodo de paz interna. El Líbano vive entre periodos de guerras internas y con Israel, porque también ha habido periodos de ocupación israelita del sur del Líbano, luchando contra el gobierno libanés o con el gobierno libanés, según los momentos, contra los chiitas soportados por Irán y los sunitas soportados por Irak, como los demás. Nunca ha habido realmente, y hoy todavía no lo hay, una vuelta a la estabilidad. Y a consecuencia de lo cual pues han ocurrido, bueno, por lo que ocurre siempre en esos casos, por una parte, una fuerte emigración en buena parte de la élite maronita, y no solamente de la élite maronita. Los maronitas han sido los emigrantes más conocidos, pues, la desaparición de la comunidad judía y una atomización de la vida política y de la vida, simplemente la vida en el Líbano, que os muestro para terminar en el mapa, que si funciona bien las enseñanzas de nuestro gran compañero. A ver, aquí está, esto es lo que os quiero enseñar, y ahora ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿lo veis? ¿Veis un mapa? Perfecto. A ver. Bien. Bueno, pues en ese mapa, eso es un mapa del año, yo qué sé, ahí pone 2011, sí, por ejemplo, 2011, pero no ha cambiado. Tenéis, por una parte, en colores, yo creo que lo podéis leer, en verde oscuro son los chiitas, en azul son los cristianos, en verde claro son los sunitas, en así un poco marrón son los drusos. No solamente, como veis, el país, no se puede decir el norte son cristianos y el sur son árabes, hay mezclado. La mancha azul más grande de los maronitas
eso es la montaña. Eso es la montaña libanesa, donde se puede esquiar, como en Sierra Nevada. Y está a menos de una hora de Beirut. A la derecha, la parte verde más grande, donde pone Baalbek, eso es el valle de la Bekaa. Todos lo conocéis porque ahí es donde ha habido grandes batallas y por ahí por donde se va a ver a Damasco. Damasco está más o menos, espérate, te digo, más o menos aquí en el mapa, muy cerquita. Y ahí, como veis, son los sunitas los que dominan. Tenéis los drusos, tenéis aquí en la parte rayada, esta de aquí, esta es donde está la FINUL. La FINUL es la fuerza de interposición de las Naciones Unidas en el Líbano, donde España tiene 700 soldados. Y que se interponen entre Israel y el Líbano, como veis en la posición en el mapa, pero que también se interponen entre las propias comunidades libanesas. Por ejemplo, entre ¿cómo se llama? Los chiitas de aquí y los sunitas de aquí. Pero a mí lo que me llama más la atención de este mapa no es con todo lo que acabo de decir, sino lo siguiente. Fijaros que dentro de cada región, y en particular en la cristiana, hay nombres. Esos son los nombres de las familias dominantes en cada región, en cada comarca, diría yo. Estos no son nada más que 10.000 kilómetros cuadrados. Esto es la provincia de Madrid, más o menos. Claro. Estos son las grandes familias libanesas de siempre. Aquí tenéis nombres que os sonarán: Gemayel, el Jublat, que es un druso. Esos son los que han participado en las guerras, desde la creación del Líbano, en los años 50, en las guerras civiles y siguientes, y que son los señores de la guerra que se han convertido en los que mandan en el Líbano hoy día. El Líbano está dividido ya ni siquiera por religiones, sino por esas, que no sé cómo llamarle, familias, supongo, que son los que tienen el poder real en el Líbano, y con los que la FINUL, Siria, Turquía por el norte, os recuerdo que esto es Turquía, aquí donde pongo la flecha ahora, esto es Siria, esto es Turquía, aunque el mapa no lo diga, tienen además, para agravar la situación, campamentos palestinos que están marcados con triángulos blancos, que, como dice el mapa, no aceptan a la soberanía libanesa. Estos son como pequeños mini estados palestinos independientes, aquí en Trípoli, en Beirut, en Saida y en Tiro. Bueno, esto es una situación que yo creo que trata de reflejar nuestro amigo, nuestro novelista de hoy, Maluf, en su novela, que no presagia nada bueno para el porvenir, por lo menos a corto plazo, del Líbano. Aún así, tengo que decir como última frase que los libaneses, cuando se habla con ellos, o esta amiga libanesa, tengo algún otro por ahí, no son tan pesimistas, porque el Líbano siempre ha vivido en una situación poco así, de diferentes comunidades que unas veces se pelean y otras no. Y todos son muy libaneses, les encanta su país, tienen comidas, tradiciones, cultura, música, cristiana, musulmana, judía, aunque esta es la que menos presencia tiene. No sé si eso, espero que os sirva para daros una idea de la confusión en la que vive el Líbano hoy día. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. A ver qué pasa aquí ahora. Tienes arriba un dejar de compartir. Sí, dejar de compartir. Arriba de vale, todo. Ya está, ya estoy bien. Vale. He dicho. Vale, muy bien, Antonio, muy bien. Sí. Has cumplido con creces lo que te había encomendado. Da A gusto. lo mejor ha sido un poco largo, perdona. No, en absoluto. Porque en definitiva, fijaos que cuando en la novela se habla de la guerra, es una guerra, en un momento determinado pensamos que se comentaran todas las cosas, pero es que no se podría acabar nunca. Es decir, cuando llegan los sirios como potencia para apoyar al gobierno, cuando llegan los israelíes a todo el sur y en un momento dado también parte del gobierno les apoya, y es cuando las matanzas de Sabra y Shatila, etc. Es tal caos que pormenorizar más sería casi imposible. Veo que Carlos ha levantado la mano y a lo mejor, Carlos, ¿quieres decirnos algo? Sí, hola, buenos días a todos.
¿Me oís? Sí, sí, perfecto. Ah, vale, bien. Yo quería, me ha parecido bastante oportuna y acertada la presentación que ha hecho Antonio. Yo que estuve en el Líbano hace 4 años y quería hacer como 2 pequeñas, digamos, acotaciones o ampliaciones. La primera es que él no ha mencionado, quiero decir, la primera es que el idioma del Líbano es el árabe. O sea, digamos, sería el único país que teniendo una comunidad cristiana tan grande, el idioma es el árabe. Y es el árabe el único idioma, todos hablan el árabe. Y la segunda acotación o ampliación es, él ha hablado de que cuando tú naces estás adscrito a una comunidad religiosa. Creo recordar que había como 17 comunidades establecidas. Bueno, pues la comunidad te condiciona toda tu vida. Tú eres de esa comunidad, las escuelas son de la comunidad, las ayudas sociales son de la comunidad, todo es de la comunidad. El matrimonio se realiza dentro de la comunidad, aunque te cases con otra persona fuera de la comunidad, porque el Estado en el Líbano no tiene ninguna influencia. El Estado es una pequeña estructura que no condiciona y que no tiene el control prácticamente de ningún otro tema, ni siquiera de la enseñanza, ni nada más. Eso es simplemente lo que quería comentar. Muy bien, Carlos. Antonio, ¿apostillas algo? Antonio, ¿te parece oportuno? No, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Eres libanés, pero antes eres de Gemayel. Vale, Es cierto que lo de se me ha olvidado decirlo, que tiene mucha razón en lo de la lengua árabe, porque estamos acostumbrados a pensar en los árabes como musulmanes. Y aquí tenemos una comunidad que, aunque mucha emigración sigue siendo importantísima en el Líbano, que son los maronitas, que no solamente no son musulmanes, sino que son muy religiosos de los nuestros, si se puede decir. Con lo cual, bueno, pues es un poco pero también hay que ver, como dice muy bien la novela uno de los personajes, el hecho de pertenecer a una comunidad drusa o maronita no quiere decir que tú seas creyente. Tú después de tu vida privada puedes ser creyente, monje o ateo, pero tienes que ser maronita, druso o chiita. Lo de los chiitas y los sunitas los controlo menos bien. Pero de luego entre los maronitas hay muchos que son pues tan creyentes como yo lo soy cuando veo pasar a la Macarena por mi balcón. Vale, muy bien. Bueno, pues yo creo que sí, que esta introducción nos ayuda a entender algunas de las peculiaridades del libro. Y precisamente, justamente, el autor es un personaje, fijaos, que hasta cierto punto se corresponde con el narrador, con el autor del libro. Adam, de alguna manera, es Amin Maalouf, globalmente, porque es un señor cuya lengua es el árabe, es cristiano, él se ha ido al exilio y forma parte de esa comunidad de exiliados libaneses. Me parece que Olga había levantado la mano. Vi una mano de Olga. Sí, había levantado, pero ya empezaste en otro tema. Yo quería agregar alguna cosita sobre el Líbano. Muy bien, claro. Como vosotros tenéis amigos libaneses, pues yo tengo un abuelo, o tuve un abuelo libanés y maronita. Y entonces, además, bueno, que emigró a Argentina en el año 16 con gran parte de su familia. Y como la gente emigraba a América Latina en esa época, prácticamente cortó todos los lazos e hizo un esfuerzo para que su familia fuese a Argentina. Yo sí lo recuerdo al caer la tarde cuando se visitaba con sus primos cantando canciones que eran tristísimas en árabe. En Argentina hay una comunidad fuerte libanesa. Antonio dijo que es un país inventado, es verdad, pero sin embargo, aunque existen casas sirio-libanesas, restaurantes sirio-libaneses, cada uno tiene su identidad. Y una broma, pues cuando Menem pasó a ser presidente de Argentina, que es de origen sirio, en mi familia decían claramente que era sirio y no libanés, y que era musulmán y no católico.
Entre las cosas que nos diste para leer los comentarios, me gustó mucho esa entrevista en que Amin Maalouf cuenta que cuando fue a Brasil le llamó la atención la convivencia entre árabes y judíos en América Latina. Y yo sí creo que en alguna medida eso es verdad. Y me resultó muy agradable leerlo porque en estos momentos en que parecen ser sociedades tan divididas, por lo menos en alguna cosa, esas divisiones no existían. Y de hecho, muchos rasgos característicos se fueron perdiendo. Por ejemplo, tienen su iglesia específica en las grandes ciudades, pero luego van a la parroquia que está cerca en el barrio. Sí son muy creyentes. Y los árabes se casaron, por lo menos en Argentina, muy rápido fuera de la comunidad. Cosa que, por ejemplo, no pasaba con los judíos en general o con los católicos polacos. Y otro caso muy concreto de adaptación es la popularidad que tiene la comida árabe en los países de América Latina. O sea, hicieron en ese sentido una integración muy rápida. Gracias. A ese respecto, recordad que, por ejemplo, el protagonista de la Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, es libanés. Su padre es un gran comerciante libanés. La verdad que se dice, cuando se habla de ellos, que el espíritu fenicio lo llevan en la sangre y por eso son grandes financieros. Pero el otro día, la semana pasada, no sé si leísteis en El País un reportaje sobre la situación actual en el Líbano y parece que es un caos económico tremendo, tremendo, y que de alguna manera, de manera distinta, pero hasta cierto punto, a muchos libaneses les pasa como a tantos cubanos que viven de la fe, que es familiar en el extranjero. Bueno, pues la novela es una novela escrita, yo creo, con cierta militancia. Amin Maalouf, que es un libanés maronita de educación francesa, cuando empieza la guerra se marcha de Líbano y vive en Francia, y es un hombre francés y libanés. Es un hombre muy obsesionado y preocupado por lo que la identidad libanesa ha llevado al caos. Tiene un libro famoso que se llama Identidades asesinas, en el que intenta demostrar que gran parte de esa perversión de que es el Líbano se debe a esas identidades que funcionan asesinamente. Y bueno, pues en este libro yo creo que lo que él pretende es novelar y por lo tanto hacer más asequible y más extenso a la gente los problemas de ese país. De hecho, supongo que lo habéis leído todos, pero básicamente, porque sé que algunos no lo han leído, es que un personaje que se llama Dan, que tiene 40, que tiene, sí, que tiene ya bastante más de 40 años, tiene 60 o 70 años, que vive en París, un día recibe una llamada de una amiga suya libanesa que le dice: oye, que tu amigo Murat se está muriendo y quiere verte antes de morir. Él lo duda y decide ir a verlo, y va a ir al Líbano por primera vez después de casi 40 años de haber salido. Y cuando él llega, Murat ha muerto, y ahí el que se iba a ir al día siguiente, pues por la relación con la viuda, con una amiga, decide de alguna manera recuperar lo que había sido el grupo de amigos universitarios que habían vivido en los años 60 una universidad que en muchos casos se parece a la que vivíamos nosotros por esos años. Si recordáis esas páginas tan bonitas de los años de la universidad, dicen, hablábamos del Che Guevara, de la guerra de Vietnam y de la guerra de España, ¿no?
y bueno, pues formaban una comunidad de amigos muy grande, muy intensa, se llamaban los bizantinos, y de alguna manera, decían ellos, creían que podrían cambiar no solo el Líbano, sino el mundo. Pero llega la guerra y poco a poco unos se van yendo, el primero se va un tal Naim, porque es judío, pero se va sin decir nada a nadie, y ellos han quedado al día siguiente y Naim ya no estaba. Después se va el segundo que se va es el propio Adán. No da muchas razones, las razones las tiene él, pero no da razones exteriores, tienen que ver con que se ha quedado huérfano y tiene que ver porque que no quiere verse involucrado. Después se va Albert, que es un personaje muy curioso porque decían que era un hombre introvertido que no puede más y decide suicidarse. Le escribe a unos amigos: me voy a suicidar y en fin, guardad un buen recuerdo de mí, os he querido, pero yo no quiero vivir. Pero casualmente ese día secuestrado, y después de ese secuestro, que forma parte de la historia, es liberado y se marcha y va a vivir en Estados Unidos. En Estados Unidos pues llegará a ser un alto cargo relacionado con la CIA o con el gobierno. Naim se había ido a Brasil. Se queda sobre todo Murad. Murad es el que se ha muerto, y es el que de alguna manera es el espejo contrario de Adán. Es un hombre que se queda con todas las consecuencias y se implica de la manera que luego discutiremos o comentaremos, y a juicio de Adán, pues se mancha de sangre. Y Adán dice: yo no estoy con alguien que se ha manchado de sangre. Después hay otras dos mujeres importantes. Una es Tania, que es la mujer de Murad. Otra que es Semiramis, que era por lo visto la más guapa, la que todos querían, de la que estaba enamorada ese Adán, pero no se había atrevido. Sin embargo, otro de los amigos, el más puro, Bilal, que sorprendentemente decide un día integrarse en la lucha armada y muere prácticamente en la primera de cambio. Y luego hay dos personajes que son Ramzi y Ramez, que son dos arquitectos famosos que no abandonan Líbano deliberadamente, pero que la vida les lleva a vivir en los países árabes del entorno y se convierten en dos arquitectos súper famosos, súper ricos, etc. Y en un momento determinado de la vida, uno de ellos, Ramzi, pues abandona, cuando se queda viudo y sus hijos ya han crecido, pues decide retirarse del mundo y se hace fraile. Al final queda también otro personaje, que es Nidal, que es el hermano pequeño de Bilal, del que había muerto en la primera campaña, y ese Nidal tiene un papel también en la novela, porque en ausencia de Bilal, pues podría ser este. Y lo que él le pretende, lo que Adán con Tania y con Semiramis, decir: vamos a reunirnos todos, vamos a recordar aquello, no sabemos de qué manera, y en total son 16 días, desde la víspera de la muerte de Murad hasta que se van a encontrar. A todos ellos llega también Dolores, que es una argentina, que es la mujer francesa de Adán, que llega también para esa fiesta. Y entre medio, bueno, pues hay alguna historia sentimental. La frase que tenía yo apuntada de la universidad, desde que me encantó a mí esa frase: entrábamos en la vida estudiantil con una copa en la mano y la rebeldía en el corazón. Un poco la síntesis de ese mundo añorado, de ese esplendor que había dicho Antonio, que era el Líbano de los años 60.
Bueno, alguien me ha dicho que hablo demasiado y no dejo después que, si lo digo ya todo, no decís nada, así que yo ya hoy no digo más. Y ya, pues Pepe, tú vas dando la palabra a todos los que levanten la mano. Como puedes ver, ya una. Sí, Concha. Tienes que abrir el micrófono, Concha, si no, no se te oye. Ya, ¿no? Ahora Sí, ya me oís. Sí. Bueno, muchas gracias a los que habéis hecho las introducciones, me ha parecido todo súper útil. Me gustaría, Carlos, pedirte si me podías mandar tu email o algo, porque me gustaría hablar contigo, porque yo tengo mucha ganas de ir al Líbano y bueno, aunque no creo que sea un momento a lo mejor muy oportuno ahora, pero lo voy a seguir intentando y es importantísimo, tú que acabas de estar hace 4 años. Entonces eso. Y luego, antes de hablar del libro, que ahora no quería hablar del libro, quería decir, José Manuel, que en el resumen que has hecho dices, bueno, y luego hay una historia sentimental y pasas de la historia sentimental. A mí la historia sentimental esa me ha parecido preciosa. Me ha parecido una historia pues como cuando nosotros nos liberamos de la represión sexual que habíamos tenido de la Iglesia Católica y hemos sido capaces de disfrutar con nuestros amigos y de tener relaciones, unas relaciones como las que tienen ellos, estupendas con los amigos y etcétera. Así que solo mencionar eso, porque me parece eso. Y luego, sin hablar mucho del libro, pero a mí los libaneses, de alguna manera, en su amor, odio por la patria y en lo variados que son y todo eso, pero sobre todo por el amor a su tierra, me han recordado un poco a los cubanos, que como esa idea que tienen los cubanos y que me parece que tienen también los libaneses de que viven en una tierra que es tan especial, tan bonita, tan estupenda, tan todo, que los demás vivimos en una mierda de países, etcétera. Hay momentos en que me los recordaban en una especie de ceguera, porque a mí me parece que eso tiene un encanto, pero tiene una parte de ceguera. Y luego ya en otro momento hablaré del libro y eso, que hay muchas cosas que me han gustado mucho, sobre todo me han recordado mucho a nosotros en unas épocas de nuestra vida. Y el que sea un libro de amigos, de una comunidad que no tiene que ver con las comunidades y las facciones que funcionan en el Líbano, sino que ellos son capaces de quererse, siendo cada uno de su padre y de su madre y de un señor de la guerra distinto, por decirlo de alguna manera, que han tenido unas relaciones estupendas y en la novela se siguen y tal, aunque no sé si serían muy posibles. O sea, no creo que sea todo verdad, ni mucho menos, porque me parece demasiado difícil. Bueno, ya lo dejo. Vale, gracias. Gracias, Concha. Baja la mano. Y Derek y Charo tenían levantada la mano, por ejemplo. Venga, vamos a ver. Yo quería comentar, a mí el libro, la verdad es que me ha gustado mucho. Uno de los aciertos que me ha parecido que lo hacen muy ágil y muy entretenida y muy viva es ese desdoblamiento de la historia que te está contando. Por un lado, en primera persona, Adam, cuando va escribiendo en el cuaderno todas sus vivencias, lo que quiere hacer, te va recordando cómo fue su juventud, pero está en primera persona como si fuera un diario a lo largo de los 16 días. Y por otra parte, me gusta el acierto de cortarlo y interviene un narrador externo que va uniendo esos trozos de los diarios que vas leyendo, con el cambio de tipo, además de letra y tal. Eso me ha parecido muy, muy acertado, por una parte. Luego, entre los personajes hay dos. Quizá a mí el personaje que menos me convence es el de Semiramis, la amante temporal y antigua, la guapa del grupo de estudiantes, que es me resulta un poco estereotipado, pero te da la sensación de que Maluf, al retratar todos estos amigos, cada uno representa un poco su propia comunidad
religiosa o más étnica que religiosa, porque casi todos en la práctica son ateos o agnósticos al menos, ¿no? Pero que cada uno representa los árabes, cristianos, el judío, tal, pero ninguno de ellos, y en algún momento, casi al final del libro, me parece que dice una frase de cómo todos ellos, antes de que empezaran los movimientos de guerra civilistas, cómo se pudieron entender tan bien, y entonces, ¿qué es lo que defiende sobre todo Maalouf personalmente, ¿no? A través de Adam? Cómo se pudieron entender tan bien con tan divergencia de grupos raciales y religiosos. Y decía, hay varias respuestas, Albert lo habla, ¿no? Cuando se vuelven a encontrar. Hay varias respuestas posibles. La primera que se me viene a la cabeza es que ninguno de nosotros se parecía de verdad a su respectiva comunidad. Es decir, el judío era judío, pero era un judío muy liberal. El árabe maronita era, efectivamente, era de familia, pero tampoco era un agnóstico, es decir, ninguno de ellos era verdadero. El único personaje que es quizá el más ortodoxo y el que sale peor parado desde el punto de vista de la lectura es el hermano del difunto, del que se une a la guerrilla musulmana, ¿no? Y que muere en el primer día de ser así. Bueno, eso por otra parte. En el caso de Semiramis, que es donde me había salido un poco del asunto, me resulta un personaje como si fuera en un país con mucha tradición árabe o israelita o cristianos, pues de repente es una mujer muy liberada desde muy joven, lo cual supone un poco, es como la feminista absolutamente dentro de todo este grupo. Pero me resulta un poquitín, la que menos convincente me parece de toda la historia. Y hay un personaje que sale de forma tangencial, pero que me parece muy interesante por lo que dice, que es el amigo judío Naim, que es el que migra a Brasil, se marcha sin decir nada y a todos los demás les deja muy dolidos. Él luego explica que fue su fidelidad a su familia, los padres le hicieron prometer que de ninguna manera diría a nadie que se iban a marchar al día siguiente y así lo cumplió. Lo gracioso es que él y su padre se entendían muy mal, pero el padre, que era un judío muy liberal, por lo que se deduce de lo que cuenta ya casi al final, habla de que el padre le comentó cuando se marchaban, él que era muy antisionista, ¿no? Le comentó que era muy importante para un judío que recordara que podían odiar a Israel, pero que su futuro en el mundo, el futuro de los judíos, dependía de que Israel fuera un Estado fuerte, porque si no, como en todos los 20 siglos anteriores, los judíos serían siempre los perseguidos de la historia, echados de los países, los más odiados, y que era muy importante que Israel existiera y que fuera un Estado potente, porque eso hacía que el resto del mundo respetar a los judíos allá donde fueran, pero que él de ninguna manera quería irse a vivir a Israel, precisamente por eso, porque era un país deleznable, pero que su supervivencia en otras partes del mundo dependía de la existencia del Estado de Israel potente. Entonces me llamó mucho la atención porque es uno de los personajes más atractivos, siendo casi un judío agnóstico igualmente, que no quería de ninguna forma vivir en Israel, pero que habla de la importancia de Israel para los judíos en el resto del mundo. Y ¿qué más? Básicamente esta es un poco mi opinión. Quería hacer estos comentarios a raíz de... Y el libro me ha recordado en parte, sí, efectivamente, la atmósfera de la Universidad Española en los años finales de los 60, comienzos de los 70. ¿Sí? Es muy similar, ¿no? De alguna manera, con todas las divergencias raciales, religiosas que aquí no existían. Pero, digamos, esas aspiraciones de libertad, en fin, pues existían también en España en ese momento. Y nada más. Gracias, Charo. Cristelia, levantaste la mano. No, pero también la había levantado Olga, me parece que antes. Sí, también. Y Paqui, hay... Me ha gustado mucho la novela, me parece muy completa, toca muchos aspectos, desde costumbristas, sociológicos, históricos y sobre todo un alegato a la amistad de aquellos jóvenes atípicos, como dice, universitarios, y que proceden de familias desestructuradas, como diríamos hoy, pero les une pues una vinculación que necesitan todos volver a sus orígenes y remover aquello que les ha distanciado. Y me gustó mucho, como dice, que los amigos sirven para que las ilusiones duren lo más posible. Y así, pues,
va desgranando cada vida de cada personaje y me parece que están muy bien definidos todos y ha mantenido mucho la atención durante la lectura que he hecho. Gracias por esta elección. Gracias, Gliceria. Olga levantó la mano. Bueno, a mí la novela me llegó mucho por distintos motivos, bueno, casi la similitud de edad, el vivir en otro país, recuperar los amigos. Sí pienso que literariamente es un poco forzada. He leído, por ejemplo, habréis leído la novela de Mi vida de Padura, que es un tema similar, un amigo que vuelve del exilio y se reúnen. Hay película también de esta novela y me parece que como calidad literaria es mucho más alta. Me quedé pensando mucho en el final, que de hecho entre los documentos interesantes que mandó José Manuel había algún comentario que el final era un poco forzado, un poco brusco. Luego, pensando en el recorrido de la novela, me di cuenta que era funcional. Adam no llega para hablar con su amigo Murat y nos queda por saber cuál es la traición de Murat. Una imposibilidad de diálogo. Y cuando se van a reunir, tiene el accidente y tampoco hay reunión y a lo mejor eso quiere decir la imposibilidad va hacia la imposibilidad del diálogo en el Líbano en los momentos actuales. Hay otras obras en las que pensé también, El hijo del acordeonista de Bernardo Achaga, también es un etarra que está agonizando en Nueva York y le pide a un amigo que vaya, pero ahí dialogan. También fue obra de teatro. Y por último, para leer sobre el Líbano es interesante también el francés Matías Senard. Tiene un libro que es muy impresionante, La perfección del tiro, sobre un francotirador en algún momento de la guerra. Matías Senard es gran conocedor de Oriente Próximo y como anécdota fue el que le enseñó árabe a Maruja Torres cuando Maruja Torres se fue a vivir al Líbano. Entonces, si quisiera hacer una valoración, creo que es una buena novela porque llega, te informa, pero a la vez no creo que sea lo mejor que ha escrito Amin Maalouf. Muy bien. Pepe. Paqui, sí, creo, gracias Olga, y Paqui te levantó la mano. Tienes que abrir el micrófono, Paqui. ¿Así? Perfecto. ¿Ya me oí? Sí. Bueno, a mí esta novela me ha gustado mucho, además se lee muy bien, tiene una manera de escribir que se lee muy bien. Como decía en un comentario que nos han mandado, lo que me chirría un poco es el final, porque yo estaba deseando de ver a todos los amigos cómo se reunían y cómo hablaban del exilio, que a mí es una cosa que me interesa como mucho, el ver en un país cuando tiene dificultades que unos se van y otros se quedan. ¿Y cuál era el punto de vista de unos y otros? Y por eso me ha chirriado un poco el final, porque yo esperaba verlos allí, que se reunieran, los que se habían quedado, los que se habían ido. Pero bueno, ya tenemos bastante con el diálogo que tiene Tania con Adam, que si me permitís os lo leo porque a mí ha sido como los párrafos que más me han gustado de la novela, cuando se reúnen para darle el pésame. Y Tania le dice, pero ¿te has preguntado alguna vez qué habría ocurrido si tu amigo hubiera hecho lo que tú? Si él también hubiera decidido irse. ¿Te has preguntado qué habría ocurrido si a tu amigo y a mí, y a Semi y a la mayoría de nuestros parientes nos hubiera parecido que estaba visto que la guerra era demasiado sucia y que más valía marcharse para seguir teniendo las manos limpias? Se quedó callada unos momentos. Bueno, la cuestión no está en saber lo que habrías hecho tú si te hubieras quedado. La cuestión está en saber qué habría sido de este país si todo el mundo se hubiera ido como te fuiste tú. Todos seguiríamos con las manos limpias, pero en París, en Montreal, en Estocolmo o en San Francisco.
Los que nos quedamos, se ensuciaron las manos para conservar un país para que vosotros, para que pudierais regresar un día o cuando menos venir de visita de vez en cuando. Dice, los más listos se fueron. A mí ese párrafo me ha gustado mucho porque ya os he dicho al principio que me interesa saber la opinión que tienen los que se van y los que se quedan de un país en conflicto. Aquí llámese Líbano, llámese Cuba. Siempre hay los que se van y los que se quedan. Los que se van muchas veces son los que se pueden ir, claro. No todos los que quieren irse se pueden ir. En este caso, Adán se fue porque tenía posibilidades de marcharse. Tenía también buenas posibilidades de encontrar un trabajo, lo mismo que le pasó a Naín y lo mismo que le pasó a este otro que fue Albert. Tenían buenas preparaciones, tenían buenas carreras, se pudieron abrir camino en el extranjero. Yo me pregunto también si habría mucha gente que quisiera irse, pero no se pudo ir porque no tenía esas posibilidades. Y bueno, esa es mi reflexión. Si queréis dar a alguno la opinión que le parece esto de los que se van y los que se quedan, porque a mí es una opinión que me interesaría mucho. Gracias. Gracias, Paqui. Levantó la mano Carlos, creo. Efectivamente. Mira, yo quería comentar lo que decía Olga, que no entiende cuál es la tradición de de Murad. La tradición de Murad es que se ha vendido a los poderosos del Líbano. O sea, él, con todos los idealistas que eran en la juventud, se ha echado en manos de uno de los poderosos que le ha ayudado a defender la casa palacete donde vive, y que luego después es uno de los representantes de sus intereses en el país. Y es un gran hombre político que está defendiendo los intereses económicos de una persona que podríamos llamar uno de los señores de la guerra, un poco mafioso, ¿no? Eso sería el comentario mío sobre esto. Gracias, Carlos. Fidel parece que ha levantado la mano. Fidel. ¿Tú querías hablar? Abro el micrófono. Sí, gracias por las presentaciones y por las opiniones que habéis estado comentando. Yo quería hacer una referencia a la propia novela y otra a un libro del propio Amin Maalouf, El naufragio de las civilizaciones, que de alguna manera también permite entender un poco más, no sé si la novela, pero sí la historia del Líbano, cuando él hace referencia, por ejemplo, a la guerra de los 6 días y los problemas que aparecen con el conservadurismo en Europa y en Estados Unidos, con la aparición también del Papa Botila, etc. Entonces, él hace una serie de referencias que en cierto modo están sombreadas en la novela, que yo creo que está escrita anteriormente. Y respecto a la novela, dos cosas. La primera, me parece que es, a mí al menos me ha parecido una novela muy interesante, muy bien construida, y en la que de alguna forma los aspectos ideológicos y de combate aparecen de manera muy sutil, incluso en algunos momentos entre los que se han ido y los que se quedan, como es el debate que establecen entre el hermano de Bilal y el propio Adam cuando se encuentran, se van a comer y están debatiendo respecto a lo que uno dice en sus clases y lo que otro escucha, y cómo de esa manera, diríamos, enfrentan dos posiciones diferentes ideológicas. También creo que todos los que aparecen en la novela pertenecen a un grupo social muy bien determinado. Son gente de clase alta, en su mayoría, estudiados, que han podido ir a la universidad
y que tienen, diríamos, una gran capacidad de decisión, de formación, con más o menos libertad a la hora de tomar las decisiones. En todo caso, yo sí que creo que la novela, a mí al menos, me ha permitido entender un poco mejor dos cosas. Una, lo que puede suponer la distancia respecto al reencuentro de personas que hace mucho tiempo que no se ven y no hablan y no se conocen, pero que tienen un sustrato personal común muy fuerte de una época muy importante en la vida. Y otra, entender también un poco mejor lo que creo que es el Líbano en la actualidad a través de estos personajes que Amin Maalouf nos expone en su novela. Nada más. Hola. Sí, Ana, adelante. A mí me llamó la atención, me chocó mucho cuando vi el final, pero por otro lado me gustó el hecho de que realmente al hablar él con cada uno de ellos estaban con mucho tiempo para exponer sus ideas y no es como cuando tienes una conversación que entre unos y otros, con tantas personas, con distintas referencias y tal, y sin embargo allí podían exponer cada uno muy bien. A mí me encantó cuando lo estaba acabando, digo, qué forma, si ha contado todo lo que puede decir, cada uno lo que piensa. Entonces, diríamos que sobraba la reunión, no sé cómo decirlo. Por otro lado, me hubiese gustado saber cómo enfrentaban esa reunión, ¿no? Pero cuando vi el final dije, caramba, pero es que yo me había encontrado con que habían hecho sus exposiciones que me parecieron muy interesantes para ver cómo se veían desde las distintas religiones y a pesar de tener unas cosas comunes. Y bueno, a mí me pareció interesante ese detalle. Nada más. Gracias, Ana. Ya puedes bajar la mano. Joaquín levantó la mano. Pero tiene que abrir el micrófono, Joaquín, porque si no, no le oímos. Sí, ya está. Bueno, vamos a ver, a mí me ha gustado la novela, también había leído esto del naufragio de las civilizaciones anteriormente y claro, Amin Maalouf es un personaje que viendo los toros desde la barrera, pues está buscando o está deseando o está ansiando la posibilidad de una convivencia entre todos estos grupos, todas estas religiones, todos estos puntos de vista y demás, ¿no? Solo que no sabe, porque seguramente nadie sabe cómo se puede solucionar. De tener un país que efectivamente durante muchos años fue la Suiza de Oriente Medio, pues se ha convertido en un país que no existe, vamos, en un país que es imposible gobernar, ¿no? Y de hecho, pues bueno, todos los incidentes que hay de asesinato del primer ministro, de la explosión en el puerto de Beirut, todo esto pues son cosas de una magnitud que difícilmente se pueden entender, pero que en el fondo explican o traslucen que el Estado, tal y como está ahora constituido, pues difícilmente es viable. Entonces, se ha hablado del tema del final, de cómo termina, que nos hubiera gustado que hubiera terminado de otra forma. Bueno, pues sí, efectivamente la reunión, estamos leyendo 470 páginas, preparando una reunión que al final no hay, pues te deja un poco frustrado, efectivamente. Pero sin embargo, me parece que todo lo explica y creo que es muy significativa la última frase, ¿no? O sea, dice Dolores que Adam está en suspensión, como su país, como este planeta, en suspensión, como todos nosotros. Esa es la clave, o sea, que es que no hay solución, no hay solución a la vista, estamos todos esperando quizás que de alguna forma alguien o algo deje traslucir una esperanza, pero
pero de momento pues estamos en suspensión, esperando a ver qué pasa, pero no vemos ninguno, y tampoco a Amin Maalouf, no vemos ninguno una solución. Con lo cual esa reunión, pues yo creo que eso, vamos, desde el punto de vista del lector, pues sí, la echamos en falta, pero es que sobra, porque en esa reunión no va a haber más acuerdo del que hemos visto a lo largo de las 400 y pico páginas, que es todo eso, pues los recuerdos de la juventud y la amistad, etcétera, ¿no? A mí me ha interesado el título, Los desorientados, porque inicialmente me pareció un título pues bastante poco comercial, ¿no? No sé cómo se puede vender una novela con ese título tan raro. Pero por otro lado, me parece que está muy pensado. O sea, desorientado significa que estamos fuera del oriente o que estamos desorientados. Estamos hablando de Oriente Medio, estamos hablando de una serie de personajes que se han ido fuera y tal, y vamos, nosotros en español tenemos la expresión que alguien ha perdido el norte. Bueno, pues en este caso me da la impresión de que el título quiere decir que estos personajes están fuera del oriente, que es su origen y es su mundo, y por eso están desorientados. Bueno, pues eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, hoy puedes bajar la mano. Tienes que abrir el micrófono, José Manuel. Tienes cerrado el micrófono, no se te oye. No, ahora sí, levanto yo la mano. Me ha encantado la intervención de Paqui sobre el diálogo entre Tania y Adam. Me parece una de las claves del libro. O sea, esa conversación que tiene con Tania es casi la quinta esencia del libro, y esas frases que ha citado eran las que yo tenía. Porque justamente ponen en evidencia el problema. No la solución, pero ahí está el problema, y después cada uno a ver lo que hace. Sobre el final, que a mí lo que no me gusta es que me parece que técnicamente es malo. Es decir, estamos buscando una justificación o una explicación, pero técnicamente yo creo que él no sabía, no quería tener la reunión, o sea, porque la reunión, alguien lo ha dicho, la reunión ya la ha tenido individualmente con cada uno, y a lo mejor lo que quiere decir que individualmente se pueden entender, él se puede entender con discrepancias, pero puede hablar hasta con Nidal, pero colectivamente la reunión iba a ser un fracaso. Por lo tanto, él hace bien en que no haya una reunión, pero utiliza el recurso más primitivo, más primario y menos artístico, que es que se muera, y ya está, se muere y se acabó. Y eso en el cine, ¿cuántas veces estamos hartos? Es decir, que aunque podamos entender la significación del final, porque no puede haber una reunión, pero tendría que haber buscado técnicamente otra solución y no recurrir, pues es como el Deus ex machina de los antiguos. Ahora, si nos damos cuenta, hay una relación siempre entre Adam y todos los demás. Y cada uno de los demás, son todas relaciones distintas. Todas las relaciones que establece son distintas. Prácticamente no hay ninguna relación. Solo hay una vez en la que van, me parece que son Semiramis, Adam y Albert, que van a la casa pequeña donde vivió Adam, que por otro lado ese es un excurso muy sentimental, pero que revela un aspecto de la personalidad de Adam, de esa introversión, etc. A mí esa
esa escapada a la infancia me gustó, pero cada uno de ellos, o sea, lo que a mí se sirve de cada uno de ellos para darnos un aspecto del problema. Es decir, fijaos que se nos ha hablado, incluso hasta, recordad, cuando hablamos del edificio jacobiano, hasta los judíos que se van de Egipto al principio de nacer. ¿Recordáis que en la novela del edificio jacobiano se hablaba mucho de ese tema? Aquí hay un personaje. Se habla de Israel-Palestina. Alguien ha citado esa intervención de Naín diciendo la justificación para los judíos del Estado de Israel. Nadie ha dicho lo de Fray Basile. Lo de Fray Basile, yo no sé si no habéis hablado, porque no sé si es menos interesante. A mí las dos visitas que hace a Fray Basile me dejaron insatisfechos. Es decir, así como las otras conversaciones habían sido, me parecían con más entidad, esta de Fray Basile, bueno, me pareció, no es que fuera falsa, pero me pareció menos interesante. Tampoco me acabó de convencer la de Nidal, la del hermano. O sea, él nos quiere decir que Nidal personifica el barbudo, el guerrillero que está sigue dispuesto a la guerra, pero me pareció que ahí no entra con la misma fuerza con la que entra con otros personajes. Es decir, las discusiones, o sea, me parece que al ver Naín, Tania y Semiramis dan más juego en la novela que Nidal, Ramsey y Ramez. Hombre, lo de el rico Ramez, que habla de, sí, los europeos, los occidentales, porque somos ricos, pero en el fondo nos odian. Yo me acordé del personaje del padre del amante de Lady Di, de ese hombre rico de Inglaterra que, bueno, pues los ingleses le respetaban porque era multimillonario, pero en el fondo le despreciaban. O sea que hay esas historias, creo que son irregulares. O sea, no todos los personajes, no todas las relaciones tienen la misma fuerza. Y sí, a mí me gustaría hablar de, como dijo, de esa aventura sentimental, de esa asignatura pendiente, que a mí me encantó, pero nadie ha vuelto a hablar de ella. Y le quito la mano. Olga quería hablar. Y Antonio. Olga, adelante. Bueno, soy Alberto. Ah, vale. Bueno, muchas gracias por todas las aportaciones, han sido muy valiosas. Y para referirme en particular a la de Joaquín, de esta pérdida de oriente que tienen estas personas, pérdida del oriente, pérdida de la orientación. Hay una frase, también una expresión en el libro que no la registré, pero dice algo así como que a partir de la guerra árabe-israelí, los dos pueblos, el pueblo judío y el pueblo árabe, han hecho un punto de inflexión en la historia y han cambiado su rumbo, digamos, desde el judaísmo humanista, que sobre todo en el judaísmo europeo, con todas sus grandes aportaciones a todas las ciencias, y la gran nación árabe, por otra parte, ¿verdad?, que se atomiza en sectas, no solamente en países, sino en sectas religiosas, y que me pareció muy importante ese análisis, o sea, y además preocupante, o sea, que pierdan la gran orientación que tenían como pueblos a partir de ese enfrentamiento, y quién sabe cuándo lo vuelven a encontrar. Gracias. Gracias. Ya puede bajar la mano, y Antonio levantó la mano. Sí, yo quería hacer una observación sobre el libro, ya que antes he hablado del contexto. A mí el libro lo he leído con facilidad y tal, pero me parece, como diría yo, Maalouf es un gran escritor francés y sabe mucho
sabe mucho del Líbano, pero sabe mucho de literatura, tiene mucha técnica, mucho oficio. Y yo creo que el libro, como decía José Manuel al principio, es una creación de Maalouf para explicarle al común de los mortales, que no somos especialistas de la historia o de la sociología, lo que pasa en el Líbano, o lo que ha pasado en el Líbano. Entonces, por eso, la construcción de los personajes es irregular. Uno le han salido mejor que otros, ¿no? A mí no me ha parecido un gran libro, eso es lo que yo quiero decir. Me ha parecido un constructo, una cosa muy artificiosa, hecha por alguien que sabe escribir, evidentemente. Yo lo he leído en francés, está perfectamente escrito, como natural, pero no es una novela que pasará a la historia de las novelas. Tiene interés como novela histórica más que como novela, como narración. Gracias, Antonio. Concha levantó la mano. Tienes que abrir el micrófono, Concha, si no, no te oímos. Soy, madre mía, por Dios. Ya me gustaría haber aprendido, pero es que perdemos la costumbre de una vez para otra, perdonad. Bueno, me alegro mucho de la intervención de Antonio y de algunas anteriores, porque a mí este libro, que me ha resultado súper entretenido, que lo he leído con una facilidad fatal porque tengo problemas en los ojos, pero con mucho gusto por el contenido, porque es un libro de amigos, por todo lo que pasaba, por todo lo que me interesa del Líbano y todo. Pero a mí me parece que este señor, no sé, es que es el primer libro que leo de Maalouf, no había leído ninguno. Yo también lo he leído en francés porque como él lo escribió en francés, pues he preferido leerlo en francés. Lo que pasa es que no puedo utilizar las citas y etcétera. Pero bueno, porque no tengo las mismas páginas que vosotros ni nada, pero da igual. Pero a mí me parece que no es tan buen escritor. Me ha parecido muy entretenido, muy bonito el libro, me ha gustado mucho leerlo, me ha interesado muchas cosas. Digamos que es más el contenido del libro lo que me ha interesado que lo que es el estilo literario de este escritor. No me parece que sea literatura de primera categoría. Pero bueno, perdón, no sé quién, alguien que ha empezado a hablar y que se ha cortado, pero vamos, de momento nada más. Vale, gracias, Concha. Carlos levantó la mano, así que todo tuyo, Carlos. Vamos a ver, muy bien. Mira, yo a mí Maalouf lo conozco, yo creo que casi desde que empezó a escribir. Creo que he leído todas sus novelas, o sea, empezando por León el Africano, Samarcanda, Los Jardines de la Luz, todo. Entonces, a mí siempre me ha gustado mucho. Esta novela la leí, la de Los Desorientados, hace como 3 años. Y efectivamente, cuando la leí, me pareció muy raro el final. Esta segunda lectura que le he hecho ahora para esta sesión, me ha parecido que está bien lograda, ¿no? Yo estoy un poco en desacuerdo, estaba de acuerdo con Ana, que habló de ese tema y me pareció muy bien la interpretación que ella había hecho. Efectivamente, ya se lo han dicho todo a través de las cartas, de los correos y tal. Y por otra parte, a lo mejor el que termine de esa manera con un accidente, bueno, puede ser más o menos accesorio, pero lo que está claro es que ya todo está dicho y que la reunión no se le veía mucho el éxito que pudiera tener al final. O sea, no parece que fuera necesaria esa misma reunión, nada más que eso. Gracias, Carlos. Celia levantó la mano. Adelante, pero tienes que abrir el micrófono. Ya lo he abierto, gracias. Vamos a ver, antes José Manuel ha hecho ha hablado del hermano del amigo que no está muy desarrollado, que no le han... no nos ha explicado mucho, sobre todo por el personaje que representa, que sería el barbudo, el que realmente es el extremismo musulmán que hay ahora mismo en Líbano o que ha podido existir. A mí me parece que este no es un amigo de ellos, es una persona tangencial que lo que representa es a su hermano, pero realmente él no aparece
con la misma intensidad que los otros personajes porque es como un secundario dentro de lo que sería el grupo general de ellos. Era un poco bueno, lo que quería decir, que a mí es una figura que me ha parecido tangencial a lo que realmente era la reunión y que si se le ha invitado, incluso se le ha invitado a pesar de que es tan extremista, no una persona, bueno, de su mismo ámbito de amigos. Y luego, por otro lado, también me gustaría explicar una cosina. Yo cuando he leído este libro, tengo un grupo de amigos que cuando terminamos la facultad también nos marchamos. No nos fuimos fuera de España, pero cada cual nos hemos ido a una punta distinta de nuestra geografía. Y es curioso que leyendo este libro me ha recordado muchas de nuestras posiciones, que efectivamente también salimos de la facultad con el corazón lleno de esperanzas y lleno de cosas que queríamos hacer, y al final, pues bueno, la vida, aunque fuera dentro de nuestro mismo país, también nos ha llevado a un exilio porque no hemos estado todos juntos, aunque seguimos manteniendo esa amistad. Simplemente quería decir eso, gracias. Gracias, Celia. Charo quería hablar. Adelante, abre el micrófono, por favor. Sí, creo que está abierto. Vamos a ver, yo desde el punto de vista literario tengo la impresión, no sé, de que Maluf no ha querido escribir una obra de grandes botoques estilísticos, sino hacer una especie de espejo y explicar a otras partes del mundo lo que fue en ese momento la cultura mixta que había en el Líbano, ¿no? A través de personajes muy poco ortodoxos a su vez, porque siempre repito que todos ellos eran pertenecientes a diferentes ramas étnicas, pero sin ser creyentes absolutos y defensores, pero sí la capacidad de comprensión que había entonces. Y yo tengo la impresión de que básicamente esta novela está hecha, ya digo, que no tanto para satisfacer, digamos, las ambiciones estilísticas, sino para dar a conocer lo que fue el Líbano en esos años. Y también un poco para tengo la impresión de que a través de Adam, Maluf da sus opiniones sobre parte a veces muy simplistas, quizás la historia del siglo XX, y lo que esto ha supuesto no solo para el Líbano, sino también para el resto del mundo. Ahí en la segunda mitad del libro hay un apartado en que está hablando, no me acuerdo si con Naim o con Albert, y habla por boca de Adam, entiendo que es la opinión también de Maluf, de cómo en los años 80 el mundo cambió y lo que habían sido las revoluciones tradicionalmente del movimiento de izquierdas, socialista o socialdemócrata, cómo eso cambió y las derechas recalcitrantes se adueñaron del concepto de revolución. Y decía, tanto Gran Bretaña, la llegada de Margaret Thatcher en los años 80 y su batalla contra los sindicatos y contra el laborismo y defensa del liberalismo económico más atroz, seguido por Ronald Reagan. Me parece que lo tengo por aquí. Habla de, es la página 366, cuando dice, la revolución ha cambiado de dirección. En el año 78 y 79 hubo en Irán una, entre comillas, revolución islámica socialmente conservadora. En Occidente empieza otra revolución conservadora a cuya cabeza se halla Margaret Thatcher de Inglaterra y que continúa Ronald Reagan en los Estados Unidos. En China, Deng Xiaoping inicia una nueva revolución china que se desvía del socialismo y desemboca en un espectacular despegue económico. En Roma eligen a un papa nuevo, Juan Pablo II, que resulta ser él también a su manera tan revolucionario como conservador. Entonces, la derecha se volvió conquistadora y la izquierda dejó de preocuparse por conservar lo conseguido. Es decir, que de alguna forma da la impresión de que Maluf, por boca de Adam, habla también de sus opiniones políticas. No sé si no lo conozco lo suficiente, pero esa es la impresión que tengo y va más en esa vía y en hacer un caleidoscopio de lo que fue Líbano en los años 60-70 para conocimiento del resto del mundo. Es la impresión que yo tengo, que no es tanto un ejercicio de estilística como una explicación política de lo que fue Líbano en ese momento y lo que, digamos, por cómo ha evolucionado la política en el mundo occidental en el siglo XX, ¿no? Nada más. Gracias, Charo.
Bueno, parece que no hay más manos levantadas. No sé si José Manuel quiere decir algo, Antonio. Bueno, sí, yo creo que podemos seguir acabando. Vamos a ver, yo también coincido con las últimas intervenciones en que me parece una lectura muy interesante, pero aceptando que el interés es más bien un interés político que un interés literario. Quiero decir que a mi juicio, en la novela de, por lo menos en la de Amos Oz o en la de Albert Camus, había ahí un trasfondo moral político, pero además había una brillantez literaria que aquí no está. Pero bueno, constatar eso, estamos, es un libro de suficiente entidad, pero que no pasaría en las cumbres de lo literario. Sin embargo, nunca se ha dicho, pero a mí ha habido momentos, yo tenía apuntadas algunas frases que a mí me habían parecido preciosas. En un momento dado, pero la tengo anotada y no sé dónde lo dice, Adán dice de alguien, dice, no tiene ni la miopía de los acomodados ni la ceguera de los hambrientos. Pues unas frases que a mí me llamaron bastante la atención por lo que te da de pensar. No tiene ni la miopía de los acomodados ni la ceguera de los hambrientos. Ahí también me gusta mucho cuando explica por qué Bilal era el más puro, ¿te acuerdas? Era el más puro de todos, el que estaba llamado a ser un gran poeta, toma las armas. Y hay un momento dado en que se mira, se lo intenta explicar, pero dice Adam, escribe en su cuaderno, que uno de mis amigos íntimos, un poeta, un idealista, un seductor, hubiera podido irse con los milicianos nocturnos con una metralleta en la mano para dispararle salvas al barrio de enfrente, la verdad es que no, esa idea ni se me había ocurrido. Es decir, porque, vamos a ver, es distinto, es la tragedia de Líbano. Cuando, por así decirlo, tú libras una batalla, incluso los que somos antibelicistas, pero hay algunos momentos en que tú a lo mejor tendrías que tomar las armas a pesar de tus principios, pues porque la causa, se puede decir, la causa es justa. Pero porque tú eres chiita, no sé qué, tienes que ir al barrio de al lado a matar a matarlos, pero es que iban a las casas, lo que ocurría eso es que iba a un barrio entero, y eso se ve cuando lo de Murat, iban a un barrio entero y les mataban a todos, y solo porque eran los del otro barrio. Es como si los del Sporting de Gijón, un día porque el Oviedo les ha metido un gol, van a Oviedo o a los autobuses de Oviedo y les fusilan a todos. O sea, que era una guerra absurda en el sentido de que se movían por unos móviles tan así. Bueno, pues estos nos han hecho, pues ahora nosotros vamos y les hacemos más. Y justamente era justamente el más idealista, el más puro, el más poeta. Yo ya no tengo más que decir, yo creo que llevamos hora y media hablando. Fernando nos podemos Fernando, vale. Bueno, termino. No, en relación con esto último que ha dicho José Manuel, hay una frase del libro de Amin Maalouf que yo creo que lo resume bastante bien, toda esta diversidad y todo este pandemonium de tribus, de creencias y de afiliaciones. En la página 498, por lo menos en la edición que tengo yo, dice: aquí no nos preocupan las creencias, sino las afiliaciones. Nuestras confesiones son tribus. Nuestro afán religioso es una forma de nacionalismo. Ese es el resumen, digamos, de todo este tema de la situación del Líbano. Y después, no sé si lo he entendido mal, cuando se ha hablado de la postura de Naim, el judío emigrado a Brasil, en el libro me parece que dice Naim que el judaísmo estaba llamado a ser un fermento humanista universal, pero que ese fermento humanista universal
se ha ido perdiendo como consecuencia del conflicto israelí-palestino. Es decir, que ahí ha supuesto, a partir del año 1947, creación del Estado de Israel, se rompe, digamos, esa tradición judía, digamos, universal de humanismo, y viene la confrontación, digamos, pura y dura. Y me acuerdo de que hace poco, en un país del 12 de enero, el jueves 12 de enero, hay un artículo sobre el inagotable influjo de la cultura judía en el mundo. El autor es Norman Lebres, y el título del libro se llama así: Genio y ansiedad, cómo los judíos cambiaron el mundo, 1847-1947. Es decir, coincide el final de lo que él dice cuando el inicio, digamos, de la fundación del Estado de Israel. El libro a mí me ha gustado. Yo comprendo que desde el punto de vista literario, pues bueno, tenéis vosotros más conocimientos que yo y lo juzgáis un poco más duramente. No sé cómo ha pasado que para aquí. Pero yo entiendo que el libro está muy bien, está muy bien. A mí también me recuerda a los tiempos de mi juventud, porque yo tengo un grupo de compañeros de facultad que estudié en Murcia, se quedaron muchos en Murcia, yo soy de los pocos que está en Madrid, y todos los años nos reunimos el día 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, para celebrar una comida de fin de año, y así vamos desde el año 1968. Nada más, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias a todos. Os mandé las lecturas que nos quedan. Fijaos, ya hemos acabado la primera parte, ahora vamos a la segunda vuelta. En la segunda vuelta empezamos del día 8 de febrero con una novela otra vez de Argelia, pero ya de una persona argelina, La mujer sin sepultura. Después volvemos a Israel-Palestina y vamos a leer 3 novelitas cortas que están reunidas en una sola novela, que es una trilogía palestina, que trata sobre la historia de Palestina desde mediados del siglo pasado. De Egipto vamos a leer una novela también de una mujer egipcia, Mujer en punto cero, que habla sobre la represión política y social y moral sobre las mujeres egipcias. Del Líbano vamos a leer una novela también política, La cueva del sol, y repetimos o tripetimos el tema de Israel-Palestina con He visto Ramallah. ¿Por qué así? Bueno, porque de alguna manera yo creo que con las intervenciones que hemos tenido históricas de Antonio, de Teresa, y las que vamos a volver a seguir teniendo, me da la impresión que el año que viene, cuando reflexionemos, pues creo que habremos adquirido una cierta idea, bueno, más compleja de lo que han sido estos países, y por eso pues no hay nada de Túnez, no hay nada a lo mejor de Siria, bueno, porque, o de Libia, porque me parecía más oportuno consolidar con 2 lecturas al menos estos países. Lo lógico es que el año que viene, si seguimos todos con la cabeza bien puesta, yo os quería proponer que habláramos de España y Marruecos. España y Marruecos, o España y Francia y Marruecos. Yo, antes de que acabe el curso, de aquí sí que hay muchas lecturas, tendríamos que intentar ver algunas que no se nos quedaran solo en el gran tema donde hay mejores novelas, que es el tema de las guerras del Rif, etcétera, donde están pues, las 2 o 3 mejores novelas, sino que incluso llegáramos al siglo XXI con alguna novela que nos hablara de los temas de la emigración de Marruecos aquí. Os recuerdo que por supuesto que podéis leerlas, comprar las novelas donde queráis, pero como muchas de ellas, de estas, no son fáciles de encontrar, os recuerdo que en la librería Reno las tienen todas,
Sabéis que está en la calle Monteleón y os repito el teléfono por si acaso alguien lo quiere, para que así le evito que me llame. Pero no tengo comisión, pero sí todos tenemos comisión porque todos por ser de Amesde tenemos un descuento. Se llama Marisa la chica, la dueña de la librería. Bueno, muchos sois amigos ya de ella, pero su teléfono es el 914-457-557. Ella tiene ya 10 ejemplares de cada uno de todos los libros. Algunos yo, por ejemplo, le he encargado los 5 que nos quedan. Nada más, nos volvemos a ver el día 8 de febrero. Si alguno quiere asistir al curso voy a hacerme propaganda ahora, sobre literatura y guerra civil, pues nada, me encantará veros el próximo martes allí. Muchas gracias, Pepe. Cuando quieras nos apagas, nos cierras. Bueno, pues finalizo, ¿vale? Finalizando la reunión.